Hola a todos, muy buenos días. Hola, profe, buen Hola, día. profe, bueno. Ya, vamos a empezar. Aquí estoy aceptando a los que se están conectando, pero bueno, mientras tanto vamos a empezar. Entonces, hoy en base de datos para la gestión, vamos a ver el tema de ETL o extraer, transformar y cargar. Vamos a ver algunos detalles particulares de cada parte del proceso. Por ejemplo, de extracción vamos a ver de dónde vienen los datos. De transformación vamos a ver perfilado y limpieza de datos y algunos ejemplos con herramientas de software que se utilizan. Y en relación al proceso de carga vamos a ver cuál es la diferencia entre la carga inicial y la carga periódica. Ya, hoy día hay preguntas en Socrative. La verdad es que yo tenía pensado hacer un ejercicio, pero esta clase igual tiene harto contenido, entonces no creo que alcancemos a hacer ejercicio. De todas maneras, si ustedes quieren hacer la guía de ejercicios de ETL, está disponible y me pueden preguntar cualquier cosa por correo. Bueno, y para los que no asistan a la clase o no respondan correctamente la pregunta de Socrates, eso sí va a haber un ejercicio de la guía de ejercicios, sí va a ser el ejercicio de recuperación. Ese ya está publicado en Aula USM. Ya, entonces empezamos con extraer, transformar y cargar. Vamos a nuestro conocido diagrama ya del esquema convencional de inteligencia de negocios para hacer un data warehouse. Y hoy día nos vamos a centrar en esta parte de acá. En la primera parte donde nosotros tenemos distintas bases de datos o datos que vienen de algunos lados. Por ejemplo, dijimos que venían de sistemas operacionales, sistema RP, sistemas CRM, archivos. Y son sometidos a un proceso llamado ETL. Hoy día vamos a conocer cuál es ese proceso llamado ETL. La clase pasada ya vimos que los datos tenían que ser almacenados en un data warehouse, que tenían una estructura que nosotros ya vimos que era el rollup, que tenía una tabla de hechos y una tabla de dimensiones, entonces, o sea, hay varias tablas de dimensiones, y teníamos que convertir estos datos entonces en de alguna forma para poder almacenarlos en ese tipo de almacenamiento. Entonces, los procesos de ETL o extraer, transformar y cargar, L de load en inglés, por eso dice carga y no hay una palabra con L, se utilizan principalmente para poder actualizar información desde nuestros sistemas de origen o fuente o source que dice acá, hasta un data warehouse. Entonces, tenemos información que viene de distintas partes y nosotros tenemos que transformarla de alguna forma para poder hacerla compatible con la estructura que nosotros queremos almacenar en el data warehouse. Acá hay un breve diagrama que explica más o menos el proceso de ETL. Tenemos base de datos y ficheros que son los archivos. Hay un proceso de extracción, un proceso de transformación y un proceso de carga. Los tres procesos están conectados con el data warehouse de alguna forma porque necesitan información del data warehouse. Por ejemplo, extracción saca datos de la fuente de datos, pero necesita saber qué información hay actualmente en el data warehouse porque ahí se decide más o menos el formato que va a tener los datos. Transformación también tiene que consultar el data warehouse por ese motivo, y carga, bueno, obviamente la carga es cuando yo ya tengo todos los datos más o menos transformados y los guardo en el data warehouse. Bueno, acá tenemos los cuadrantes mágicos de Gartner, que ya los habíamos visto también en la introducción al curso, pero ahora los estamos viendo para herramientas de TL. Estas herramientas son clasificadas en el cuadrante mágico de Gartner como Data Integration Tools, o herramientas de integración de datos. Bueno, y acá de los más conocidos, o algunos nombres que les puedo mencionar, está Power Center, Data Stage, Data Integration, Integration Services, entre otros. Y acá están como los cuatro cuadrantes que, si se acuerdan, acá estaban los líderes, los visionarios, los jugadores de nicho, y los que vienen a los competidores. Ya, este es un diagrama un poquito más completo de lo que nosotros lo habíamos visto, pero es el mismo diagrama que estaba al principio del esquema convencional de Data Warehouse. En este diagrama se explica dónde se puede realizar el proceso ETL.
Entonces, acá tenemos las bases de datos transaccionales que nosotros conocíamos en la primera mitad del curso. Tenemos los mismos sistemas que aparecen más o menos en el primer diagrama, que son los sistemas RP, CRM, sistemas legados, que son sistemas ya antiguos de las organizaciones, archivos planos, las planillas o páginas web. Acá tenemos el proceso de data warehousing. Y acá tenemos la última capa, que es la capa visual, que no la hemos visto todavía, pero la vamos a ver pronto. Eh, sobre los datos, sobre cómo mostrar los datos de manera más visual. Entonces, si partimos por la parte ya más transaccional, podemos someter el proceso de ETL para guardar los datos en un data warehouse, que ese es el tradicional. Y acá se toma el proceso de ETL, que lo vamos a ver ahora, y almacenamos datos en el data warehouse, o también podemos pasar primero los datos a un área de staging, que dice acá, que es un almacenamiento intermedio, que nos va a permitir almacenar temporalmente ciertos datos mientras los estamos transformando o limpiando. Acá vamos a poder seguir realizando procesamiento de ETL para poder analizar la calidad de los datos o, o para ver cómo están las operaciones del ETL, y después vamos a llegar al Data Warehouse igual. O también podemos someter ETL para poder tener retroalimentación de cómo están quedando los datos antes de llegar al Data Warehouse. Entonces, ETL no es solamente para llevar los datos al Data Warehouse, sino que se puede utilizar para varias cosas más. Entonces, acá tenemos el ETL entre la fuente de datos de origen y el área de staging, que dije que era un almacenamiento temporal. Acá tenemos el ETL entre el área de staging y el almacén de datos operacionales, para poder, y también entre el modelo de gestión de calidad para saber de qué tan buena calidad son los datos. Acá tenemos el proceso de ETL para el proceso de gestión de calidad. Acá tenemos el proceso de ETL para entre un almacén temporal operacional y un data warehouse. Y aquí tenemos el proceso de ETL entre la fuente de datos de origen y el data warehouse en sí. Bueno, y acá tenemos otro proceso de ETL justo antes de la capa visual, entre el data warehouse propiamente tal y las distintas herramientas que tengamos de capa visual. Entonces acá el ETL está presente en todos lados, siempre cuando tengamos que transformar datos de alguna manera para poder aplicarlos en otro contexto, vamos a ejecutar ETL. Ya, y algunas consideraciones sobre ETL. Tenemos estas 7 consideraciones sobre los procesos de ETL. Los procesos de ETL están diseñados tanto para cargas iniciales de Data Warehouse como para carga periódica. Acá diferenciamos dos tipos de carga en el proceso ETL. La carga inicial es cuando el Data Warehouse está vacío, entonces yo solamente voy a tomar y transformar muchos datos y los voy a llevar al Data Warehouse. En cambio, cuando el Data Warehouse ya tiene datos, eso se llama carga periódica o carga incremental, en donde yo voy a tener que analizar tanto los datos nuevos que van a entrar como los datos existentes, porque no es posible que el Data Warehouse tenga datos repetidos, o que el formato de los datos nuevos sea distinto al formato de los datos que ya existen. Entonces, ahí estamos diferenciando las dos cosas. Y en cuanto a estas 7 características, tenemos las necesidades del negocio. Los procesos de ETL deben ser implementados desde las necesidades de los usuarios y no desde una mirada técnica, así que acá es mucho más importante lo que necesita el negocio, más que lo que necesite el lado técnico o lo que pueda proponer el lado técnico. Compliance, es necesario identificar posibles usos legales de la información extraídas de los data warehouse, y esto también va a definir niveles de tolerancia de margen de error que puede producir entre los sistemas fuente y el data warehouse. Aquí hay que tener mucho cuidado de para qué se van a utilizar los datos. Y eso va a definir quizá las estrategias que se van a seguir en el proceso de ETL en caso de que hayan datos faltantes o datos que haya que borrar. Calidad de los datos. Los usuarios que utilizan el Data Warehouse exigen una buena calidad de los datos, así que debe ser trabajado y acordado con el negocio. Latencia, la mayoría de los Data Warehouse se actualizan de manera diaria. Obviamente, dependiendo del problema, puede haber algunos que se actualicen mensualmente, unos que se actualicen semestralmente, pero la mayoría lo hace de manera diaria, dependiendo del flujo de datos en realidad.
Si se necesita una frecuencia mayor o cercana al tiempo real, se necesita una arquitectura de acuerdo a ello, porque el tiempo que se demora un data warehouse en cargar igual es considerable, así que hay que tener en cuenta eso para poder diseñar un data warehouse. Linaje es deseable que para los usuarios, es deseable para los usuarios del negocio conocer cómo entra un dato al data warehouse desde los sistemas fuentes y qué transformación es necesario para poder ser presentado en un reporte. Y la verdad es que esto es quizás el punto más importante que estamos viendo nosotros acá en el curso. Quizás ustedes no van a ser las personas encargadas de desarrollar el proceso de TL, pero sí es necesario que ustedes conozcan que existe este proceso y cómo se desarrolla más o menos, y que vamos a tratar de hacer un acercamiento en las tareas de cómo se podría ser desarrollado esto de forma más manual. Obviamente hay herramientas que realizan este proceso, pero para que ustedes también tengan un poco de claridad, si en el futuro les toca trabajar con un data warehouse, probablemente les va a tocar la parte ya más de análisis del data warehouse y no la parte de construir el data warehouse, pero es bueno también que ustedes sepan cómo se hizo todo. Procesamiento end-to-end o punto a punto. El proceso de TL debe ser capaz de correr calendarizadamente desde una manera completa, desde extracciones hasta procesamiento de cubos. Así que el proceso de TL es fundamental en Data Warehouse porque carga datos y entrega datos también para poder hacer análisis, desde el inicio hasta el final. Finalmente, estadística de carga. El proceso TL debe ser capaz de generar sus propias estadísticas de cómo se están realizando las cargas para poder hacer futuros análisis por ejemplo, cuánto tiempo se demora o si hubo algún error para poder corregirlo. Un aspecto muy, muy, muy importante del proceso de ETL es la calidad de los datos. Entonces, acá se los mostramos como de manera exclusiva y aquí también hay 6 características que tiene que cumplir la calidad de los datos. Entre estas características son unicidad o la existencia de valores únicos para el data warehouse. Aquí es muy importante lo que yo decía, cuando ya data warehouse ya tiene datos, es importante que no hayan datos repetidos después. Aquí, por ejemplo, también dice que en el ejemplo, si hay algún atributo que tiene información duplicada, entonces no será posible hacer un análisis con esa dimensión particular. Consistencia. Debe haber una consistencia entre los datos para que no sea posible alguna contradicción. Por ejemplo, si tenemos fechas, si trabajamos con fecha y hay algún atributo que dice fecha fecha cuando se completa una orden, por ejemplo, de compra, debe ser mayor que la fecha de creación de la compra, porque obviamente eso me habla de coherencia y de temporalidad. Integridad también. Debe poder, por ejemplo, si existe un identificador de producto, debe existir ese producto en sí y yo debo poder acceder por medio de ese identificador al producto en cuestión. No puede ser que exista un identificador de producto que no exista en la base de datos, por ejemplo, original, y yo no pueda acceder a esa información. Completitud. Debe existir, siempre deben existir valores en los atributos. Si no me falta algún valor en algún campo, eso ya me genera problemas para poder hacer el análisis. Y también vamos a hablar un poquito de esto de completitud ahora también un poquito más adelante en la clase. Linealidad de tiempo. Acá habla de valores que no es posible que un valor que ya está registrado en el Data Warehouse sea modificado posteriormente porque me va a afectar todos los análisis que yo haya realizado. Y conformidad, acá habla un poco del tipo de datos que tienen los valores, como que si yo espero que un número sea un número, no puede ser que sea una palabra, o por ejemplo, los roots tienen que ser siempre de un formato que yo espero. No es posible que los roots sean
de menos dígitos de los que nosotros conocemos, o que no contenga el dígito codificador, o no sé, algunas reglas que se pueda definir para asegurar la calidad de los datos. Pero bueno, esa conformidad se refiere más que nada a que los datos tienen un formato determinado y debe ser respetado. Ya, entonces, en cuanto a extraer, transformar y cargar, en extracción hay, o sea, bueno, en los tres procesos hay varias cosas importantes. Por ejemplo, en extracción tenemos que identificar los datos que han cambiado, tenemos que hacer la extracción propiamente tal de los datos, desde los orígenes, tenemos que hacer obtención de agregaciones, esos son cálculos de datos que están sumados en el Data Warehouse versus la realidad, y tenemos que hacer mantenimiento de los metadatos, y los metadatos acá se refiere por sobre todo a los tipos de datos de, no sé, de los formatos de los distintos atributos, o mantención del diccionario de datos de la base de datos que nosotros habíamos conocido en la primera parte del curso. En cuanto a la transformación, acá tenemos importante la limpieza y la transformación de los datos, tenemos que verificar la integración de los datos, hay que crear claves primarias foráneas si es que no existen, hay que hacer obtención de agregaciones, también al igual que el proceso de extracción, y también hay mantenimiento de metadatos. Y en la última parte, que es la carga, acá aparece el transporte de datos. Está la carga propiamente tal, la indexación de los datos, también se analizan cálculos de datos que fueron sumados o procesados también. Se realizan pruebas de carga de calidad, se realiza gestión de errores y también mantenimiento de metadatos. Bueno, y con eso termina el primer tema como introductorio de ETL. ¿Hay alguna pregunta? Ahora vamos a pasar a los procesos de extracción, transformación y carga propiamente tal. Bueno, si no hay ninguna pregunta, seguimos, pero ustedes saben que siempre al final de cada bloque tenemos preguntas por si quieren hacer alguna de ustedes. Ya, primer proceso es el de extracción, y acá lo importante de lo que vamos a hablar son las fuentes de datos. Ya, acá está el diagrama del Data Warehouse. Si se fijan, acá está la base de datos operacionales, que son los distintos sistemas que pueden existir. También tenemos las fuentes externas, que son datos que no son de la organización. Quizás aquí hay que hacer la diferencia entre fuentes internas y externas. Los datos internos son los que nosotros podemos obtener desde dentro de la organización, y los datos externos son datos que nosotros necesitamos para hacer análisis, pero no necesariamente vienen de la organización. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un análisis regional de ventas de una organización, la composición regional ya no es asunto de la organización, porque la composición regional ya viene como propiamente tal del país. Si nosotros pensamos en Chile, por ejemplo, tendríamos que tener la información de comunas, provincias, regiones, desde una fuente de datos externas que no es necesariamente la organización. Y todos esos datos nosotros tendríamos que integrar en el Data Warehouse. Entonces vamos a hablar del proceso de extracción. Es importante acá, dice, antes de llevarla a cabo, identificar los cambios que hayan ocurrido, determinar cuáles son los datos relevantes que hay que migrar, y tener en cuenta cuándo fue el último refresh o actualización que tuvo el Data Warehouse. Acá, obviamente, como ya les dije, si el Data Warehouse está vacío, no hay que considerar eso porque el Data Warehouse está vacío, pero si el Data Warehouse ya tiene cambios, hay que tener un poquito más de cuidado con cómo se están extrayendo los datos. Para ejecutar el proceso de extracción, acá tenemos dos opciones. Si los datos que están de origen viven en sistemas administradores de base de datos relacionales, como por ejemplo Access u otro sistema administrador de base de datos relacionales, la extracción nosotros la podríamos realizar con consultas SQL o algunas rutinas programadas. ¿Por qué es importante acá hacerlo con SQL? Porque este es un proceso que yo voy a querer realizar. Si es que el Data Warehouse se actualiza diariamente, entonces diariamente. Si es que se actualiza mensualmente, entonces mensualmente, y así. Es importante esa parte de ya automatizar un poco la extracción de los datos mediante consulta SQL para reducir el tiempo de procesamiento.
Si los datos operacionales viven en archivos textuales, hipertextuales, hojas de cálculo, la extracción puede ser realmente muy difícil. Nosotros vamos a ver un ejemplo de la próxima clase que va a ser de hojas de cálculo, pero obviamente la vamos a ver un poquito más simplificada para ver más o menos los detalles que hay que tener en cuenta, pero esto puede ser extremadamente difícil, sobre todo si hay que procesar muchos archivos. A veces hay que hacerlo a mano, pero obviamente también hay sistemas o software que me permiten hacer el procesamiento un poquito más sencillo. Entonces vamos a tener estas dos diferencias de datos. Tenemos datos que vienen de sistemas operacionales donde yo puedo hacer consulta de SQL, o información que viene de archivos planos o hojas de cálculo de Excel, en donde yo voy a tener que hacer procesamiento manual o asistido por software. Bueno, y esto acaba el segundo tema, que era cortito. La parte de transformación es un poquito más larga, eso sí. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces continuamos con el siguiente tema, que es el proceso de transformación en cuanto al perfilado y limpieza de datos. Este tema sí es un poquito más largo y es un poquito más importante, es quizá el corazón de ETL, y ahora les voy a contar por qué. Entonces tenemos acá nuestro mismo diagrama que ya hemos visto, pero nos vamos a centrar en el proceso de transformación. Los datos que son extraídos de las distintas fuentes, ya sea por consulta de SQL o por procesamiento manual, pueden requerir algunas transformaciones para poder quedar en el formato esperado por el Data Warehouse, o ya sea por requerimiento específico del negocio o porque vienen con impurezas o ciertas anomalías. ¿Por qué un dato podría ser impuro? Porque hay datos incompletos, hay datos que tienen ruido o hay datos inconsistentes. Y ahora vamos a hablar de estos tres tipos de problemas. Em, para poder preparar los datos que van a pasar al Data Warehouse, eh, esto puede ser necesario generar como un conjunto de datos más pequeño donde yo pueda analizar los distintos problemas que puedan haber, y así generar una eficiencia del proceso, quizás generar un mecanismo de transformación más automatizado. Y acá yo puedo, para ejecutar el proceso de transformación, yo tengo algunas posibilidades que puedo realizar mediante el proceso de transformación, que puede ser la selección de datos que sean más relevantes, y esto es eliminando registros duplicados o que tengan anomalías, o reducción de datos mediante la selección de algunas características de datos para poder tener un análisis de cómo están mis datos. Estas son mis posibilidades de análisis previas al proceso de transformación. La preparación de datos genera datos de calidad. Aquí dijimos que es muy importante asegurar la calidad de los datos, y entonces yo puedo generar calidad y mejorar mis datos mediante algunas técnicas, por ejemplo, la recuperación de información perdida, la eliminación de outliers. Un outlier es un dato atípico, por ejemplo, si estamos hablando no sé, de edad, vemos que todo, por ejemplo, los datos tienen un rango de edad entre 20 y 50 años, pero hay un solo dato que tiene 80. Ese dato que tiene 80 es un outlier, es un dato atípico, que podría ser un error o podría ser efectivamente que el dato es ese 80 años, y ahí hay que empezar a analizar cuál de los dos casos es. Resolución de conflictos. En cuanto a la resolución de conflictos, se refiere más que nada a dos formatos de datos que chocan entre sí, entonces yo voy a tener que elegir uno de los dos formatos y transformar todos los demás. Y hay muchas más técnicas que se pueden realizar. El proceso de transformación tiene un almacenamiento intermedio, que es este que está acá en el diagrama, en donde yo voy a extraer los datos desde las fuentes de origen, les voy a aplicar algunas reglas de transformación, o voy a eliminar algunos datos, o voy a mezclar datos, o alguna cosa voy a hacer, y todos esos datos yo los voy a ir almacenando en un almacenamiento intermedio.
esos datos no van a pasar directamente al Data Warehouse hasta que yo termine de hacer los procesos de transformación necesarios. Entonces, durante la transformación de datos, siempre es bueno trabajar con un almacenamiento intermedio, que puede ser una base de datos, no sé, nosotros vamos a ver un ejemplo de un almacenamiento intermedio con una planilla de Excel, porque es como lo que más conocemos. Y después de trabajar y transformar los datos, ahí recién vamos a llevarlos al Data Warehouse. En cuanto a herramientas para poder verificar como la calidad de los datos o identificar valores perdidos o ruido, outliers, tenemos esta herramienta que se llama tabla resumen de atributos, que se encarga de perfilar los datos. Entonces toma todos los atributos que yo voy a trabajar en el Data Warehouse desde mi fuente original de datos y le realiza algunos análisis estadísticos. Acá, por ejemplo, ve cuántos son las filas totales que yo voy a ingresar al Data Warehouse, cuáles son las filas nulas, o sea, del atributo, cuáles son los valores nulos, que son los datos que no tienen valor, números distintos de atributos, cuál es la media, el promedio de datos, solamente para numérico, la división estándar, la moda, el mínimo, el máximo. Yo sé que ustedes todavía no han visto mucha estadística, pero la verdad es que vamos a tratar de trabajar con esta tabla bien simplificada también para poder sacar alguna información. Un poco más adelante tengo un ejemplo. Limpieza de datos puede ser utilizada para llenar valores perdidos, suavizar datos con ruido, identificar outliers o corregir inconsistencia. Entonces tenemos datos, entre comillas, sucios y nosotros vamos a someter a un proceso de limpieza para poder convertir los datos limpios. En cuanto a las acciones posibles con la limpieza de datos, tenemos 3 acciones como bien generales. Hay algunas más extremas que otras. Por ejemplo, una opción de cuando yo encuentro un dato que está inconsistente, es eliminar o reemplazar la columna completa como de mis datos. Esta opción es extrema porque la verdad es que cuando yo elimino columnas completas, pierdo información que puede ser útil para el negocio, pero a veces no existe otra opción y yo puedo reemplazar esa columna que va a ser necesaria en el Data Warehouse por otra columna que tenga mayor calidad. Eliminar la fila completa, y esto es eliminar un registro completo de datos, también es una medida extrema. En general yo no voy a elegir eliminar columnas o filas completas porque eso me causa sesgo de datos. Yo voy a empezar a dejar solamente los datos que están completos y quizás los datos incompletos igualmente hagan información valiosa. Entonces la eliminación de filas completas o de columnas completas no es lo que vamos a hacer en primer lugar. Vamos a intentar por todas las maneras posibles de recuperar la información posible de los datos, usando la información del otro atributo o tomando alguna otra medida. Acá dice, por ejemplo, la ausencia de un número de teléfono. Si estamos hablando, por ejemplo, de que el número de teléfono va a ser almacenado en el Data Warehouse, y yo tengo una fila que no tiene número de teléfono, puede representar el deseo de que no se le moleste a esa persona o de que esa persona no quiere ser contactada por teléfono. Entonces, quizá la ausencia en realidad tiene un significado. Otra opción es que los valores no existentes en realidad pueden no existir. Por ejemplo, un cliente que acaba de ingresar a un negocio no tiene consumo medio en los últimos 12 meses porque obviamente recién ingresó y no tiene ese número. Entonces acá hay que analizar caso a caso de los datos que falten y tomar una decisión de cómo reemplazamos los valores nulos. La mejor opción acá en cuanto a transformación siempre va a ser reemplazar el valor por una constante o por alguna categoría que nos indique que el dato no está. Por ejemplo, usar la palabra desconocido, la palabra sin información. Si es valor numérico, podemos promediar quizás algunos datos, usar el promedio de todos los clientes para que no nos haga ruido y no perder esa fila de información. Entonces acá tenemos básicamente 2 opciones: eliminamos el dato que falta o tratamos de rellenar con alguna constante o algún promedio o alguna forma para no perder esa información. Siempre vamos a tratar de elegir el reemplazar valor por sobre eliminar, pero a veces eliminar es necesario. Y ahora vamos con un ejemplo.
Tenemos un ejemplo de la tabla de resumen acá. Una empresa de retail se encuentra en pleno proceso de diseño de un data warehouse para poder segmentar su cartera de clientes para cargar un cubo de datos. Dispone de varias planillas de Excel con información. Durante el proceso de ETL se analizaron algunos atributos de los clientes y se obtuvo la siguiente tabla de resumen para el conjunto de datos. Entonces, tenemos esta tabla que tenemos los atributos edad, ingreso promedio, género root que van a ser ingresados al data warehouse. Tenemos que vamos a ingresar 14.567 datos, o sea, filas. Imaginemos que este es un Excel gigante que tiene 4 columnas, que son los atributos que están acá, y que tiene, hacia abajo, tiene 14.567 filas. Entonces, estos son como el resumen del perfilado de datos, y acá tenemos la cantidad de nulos, que por ejemplo, para la edad tenemos 423, perdón, datos que no están, son como clientes que yo no sé cuántos años tienen. Para los ingresos tenemos 980, que yo no sé cuál es su ingreso. Tenemos 39, que yo no sé cuál es el género de los clientes. Y tenemos 2, que yo no sé cuál es el root. Entonces, acá la pregunta dice qué acción para limpieza de datos es la más apropiada para manejar los valores nulos de edad, ingreso, promedio, género y root. Acá, dependiendo por ejemplo, de cuánta es la cantidad de nulos, yo puedo tomar distintas decisiones. Por ejemplo, en root, yo digo que hay solamente 2 filas que no tienen el root, y acá yo digo el root es importante o no es importante. Yo digo ya, el root es importante, entonces yo lo que voy a hacer es eliminar esos 2 filas, porque son solamente 2. 2 de 14.567, que no es un número muy importante, entonces yo digo acá en este caso, voy a eliminar. En cuanto a edad, por ejemplo, dice que hay 423 de los 14.000. Ese 14.000, ese 423 creo que es como un 3% de los datos, más o menos. Y acá yo digo, no, edad es súper importante para poder, no sé, para poder determinar una segmentación de cliente, entonces yo acá no me conviene eliminar. Entonces voy a reemplazar, o quizás sí los voy a eliminar, no sé. Tengo que tomar una decisión en ese sentido. Ingresos promedio, tengo 980 datos que no tienen ingresos. Y acá yo puedo decir, bueno, los ingresos no son tan importantes quizá como le he dado el género, para poder hacer una segmentación de cliente y poder ofrecer como ofertas más detalladas. Entonces yo digo ingresos promedio, lo que voy a hacer con esos 980 es usar una etiqueta que diga sin información. Y acá el género también, no sé, también puedo decir que en esos 39 que no tienen el dato de género, yo los voy a colocar como no especificado. Y aquí es, dependiendo de cuál es la cantidad de nulos y cuál es la necesidad de información del atributo, en realidad es cómo voy a tomar una decisión. Creo que yo después más adelante puse algunas determinaciones y vamos a ver si son las mismas que les estoy contando ahora. En cuanto a los valores distintos, este me habla por ejemplo, de edad. ¿Cuántas edades distintas hay en los 14.000 datos? Acá puedo ver que hay 80 años, 80 tipos de edades distintas. En cuanto a ingreso, hay 10 datos distintos de ingreso. En cuanto a género hay 8 distintos, y en cuanto a root hay 13.948. ¿Existe uno más atributos que no tenga una cantidad razonable de valores distintos? ¿Cuál o cuáles? ¿Por qué cree que hay tantos o tan pocos valores distintos? Ya, si nos vamos a edad, vemos que hay 80 valores distintos de edad, lo cual es razonable. Acá hay personas que tienen 80 valores distintos para edad y es probable que exista eso, no es raro. En cuanto a ingresos promedio, hay 10 tipos de valores distintos, entonces acá yo creo que más que colocar datos exactos de cuántos ingresos, acá yo lo que podría deducir es que hay rangos. Y bueno, y si miro para el lado, quizá ese 301.500, ese 500.000, ese 100.000 y ese 1.300.000, quizá podrían ser algunos de los 10 valores que están repetidos muchas veces. Ya, si miro el campo de género y veo el 8, acá ya empiezo a sospechar de que hay problemas. Porque en cuanto a género, en general nosotros vamos a considerar 2, bueno, podríamos considerar uno no especificado para la gente que no quiera decir su género o no se identifique con masculino o femenino, pero si hay 8, acá yo empiezo a ver que hay problemas. Si miro hacia el lado,
por ejemplo, puedo ver que uno de los valores es fem, otro valor es f y otro valor es b. Y aquí yo empiezo a ver que los datos están súper sucios, porque, por ejemplo, para femenino hay dos tipos de etiqueta, F y fem. B debe ser de varón, pero también podría estar masculino, podría decir hombre quizá, podría decir hombre-mujer, varón, dama, femenino, masculino, está el fem también, entonces acá hay etiquetas que identifican a más de un valor, y acá hay valores repetidos que quizás deban ser trabajados. Eso es como la conclusión que yo podría sacar acá con ese 8. Y en cuanto a los 13.948 root repetidos, o valores distintos, perdón, son menos que los 14.567. La conclusión que yo podría sacar acá es que alguno de los root está dos veces. Y ahí quizá también podría ser un problema si es que yo quiero identificar únicamente a un cliente. Si nos vamos a la media, acá nos pregunta si es un valor razonable para la media de los datos. La media es el promedio de los datos, solamente lo puedo calcular con los valores numéricos. El promedio de edad es 38,6, es razonable, y el promedio de ingresos promedio es 301.500, lo cual me suena a números completamente razonables. Acá yo creo que no podría deducir nada. La moda es el valor más repetido de los datos. Entonces, el valor más repetido de edad es el 25, el valor más repetido de ingreso es 500.000, el valor más repetido de género es FEM, y el valor más repetido de root es 17 millones, bueno, ese root que aparece ahí. Acá no veo nada extraño, solamente puedo decir que esos son los valores más repetidos. Y si tomo moda, valor mínimo, valor máximo, acá puedo hacer un análisis más de los valores distintos que hay. Y necesito ver si hay algún valor extraño, por ejemplo, para edad, ingreso promedio y género y root. Para edad veo que el valor más repetido es 25, la edad mínima que me aparece en el registro es 14 y la edad máxima es 220. Y acá ya también veo un problema. Creo que no existe en el mundo una persona que haya vivido 220 años, entonces ese dato también puede ser un error. Quizá era 22 y le agregaron un 0 de más. En cuanto a ingreso, la verdad es que no se ve nada extraño. En general acá el problema de que hay, por ejemplo, dos valores distintos para identificar a femenino. Y a root yo puedo decir acá que hay algunos root que tienen puntos y otros root que no tienen puntos. Y eso podría ser un problema. Entonces acá tengo el resumen de acciones a tomar. Obviamente podrían ser distintas dependiendo de quién las esté tomando, pero acá yo puse un ejemplo de acciones a tomar en cuanto a la tabla de resumen que aparece acá. Ya, para el campo de edad, edad es un campo muy importante para la segmentación. Las filas nulas son el 2,9% de datos, por lo que podrían ser eliminados. Los datos con edad mayor a 100 serán reemplazados por 100 para poder tener algún dato. Y si fijan aquí, yo ya estoy metiendo mano en los datos y estoy modificando la realidad, pero es necesario para poder asegurar cierta calidad. En ingresos promedio se creará una nueva categoría llamada sin información para etiquetar a los datos nulos. Esa también esa quizá es la opción más conservadora y la que vamos a tratar de hacer casi siempre. En el campo género se utilizarán los géneros masculino, femenino, o sea, esas son nuestras etiquetas, y sin especificar, o sea, de las 8 opciones que tenemos actualmente, vamos a clasificar las 8 en estas 3, masculino, femenino o sin especificar. Se reemplazarán los equivalentes por estas etiquetas. En caso de no poder determinar si la etiqueta o dato nulo, se utilizará la etiqueta sin especificar. No sé, supongamos que hay un género que dice, no sé, la letra W. ¿Qué significa la letra W? Podría ser woman, pero no sé, hay algún valor que diga, no sé, 5. Supongamos que uno de esos 8 valores distintos es un 5. ¿Qué quiere decir el 5? Entonces, en ese caso, yo voy a reemplazar ese 5 por sin especificar. Y en cuanto a los root, los datos nulos se eliminarán porque solamente son 2 filas. Entonces, esos 2 datos que no tienen valor, yo los voy a eliminar. Y además se ajustará el formato de los root para que no contengan puntos, pero sí el guión. O sea, este dato que está acá, el 2 millones algo, hay que transformarlo al mismo dato, pero sin el punto. Y esto es como un listado de acciones a tomar de ejemplo que yo podría decidir solamente mirando esta tabla de resumen de los datos. Acá yo no miré los datos, solamente miré el resumen y yo pude tomar esas decisiones.
En general, igual vamos a tener acceso a los datos, se van a poder tomar otras decisiones más específicas, pero este es un ejemplo. Oh, bueno, y ahora viene Sócrates, pero ¿hay alguna pregunta? Bueno, mientras tanto yo voy a lanzar la actividad de Sócrates, que es solamente una pregunta. Ya, y la pregunta de Sócrates es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes alternativas es incorrecta sobre ETL? ETL significa extraer, transformar y cargar y asegura una buena calidad de los datos que pasan a un data warehouse. Eliminar filas de datos no es siempre la mejor opción cuando se está realizando un proceso de limpieza porque se pueden perder características de otras columnas donde sí hay datos. En su lugar hay que intentar reemplazar el dato usando información de las otras columnas. Eliminar filas de datos es siempre la mejor opción cuando se está realizando el proceso de limpieza. Unicidad, consistencia e integridad son algunas características importantes de la calidad de datos. Esas son nuestras alternativas. Yo ahora los dejo con la pausa mientras ustedes responden y volvemos en 5 minutos. O sea, a las 9:04, porque acaba de cambiar a las 8:59. Bueno, si hay cualquier pregunta, anótenla, la respondemos a la vuelta.
Bueno, ya estamos de vuelta de la pausa. Era una pregunta. Déjenme ver si aparece algún dato ya. Ya, entonces la alternativa correcta de la pregunta era la C. Y bueno, y ahora estás contestando. La C, porque la C, yo dije que era como la última opción en realidad, lo que nosotros íbamos a preferir hacer en cuanto a esto. Ya, si no contestaron correctamente, no se preocupen, no hay problema. En aula, aquí está ya publicado el ejercicio R12 que va a reemplazar la actividad 12, que es realice el ejercicio 1 completo de la guía 5 sobre TL. El ejercicio 1 es este. Una empresa de retail se encuentra en pleno proceso de desarrollo de warehouse, puso una tabla de tabla resumen, y acá hay algunas preguntas que hay que ir contestando. Bueno, y si que ustedes, cualquiera de ustedes quiera hacer la guía 5 y mandármela también, ningún problema, me la pueden mandar, ojalá con tiempo, porque si me la mandan muy cerca del certamen no voy a tener todo tiempo de revisarla, pero si me la mandan, no sé, en los próximos días, ahí sí les voy a poder ir, vamos a poder ir conversando calmadamente sobre los ejercicios y las respuestas. Ya, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos con los últimos dos temas creo que de la clase. Ya, yo les conté que el proceso de transformación era un proceso donde teníamos que analizar qué íbamos a hacer con los datos, si los reemplazamos, no los reemplazamos, los eliminamos, no los eliminamos, pero, y había una tabla de resumen también para poder hacer perfilado de datos y poder tomar algunas decisiones, pero también hay software especializado para poder tomar esta información. Si acá me pregunta cuál era la correcta, la C. O sea, esa es la pregunta, la alternativa correcta, porque eh, lo que estaba escrito en la alternativa C decía que siempre vamos a preferir eliminar datos, y la verdad es que eliminar datos es lo último que nosotros vamos a querer hacer. Ya, entonces ahora vamos a hablar un poco de herramientas de software que están disponibles para poder hacer esto. Como les dije, probablemente ustedes o yo, incluso yo, no vamos a utilizar esta herramienta de software si estamos haciendo Data Warehouse, porque nosotros somos más del perfil de analizar datos, pero también es bueno conocer cómo se hace este proceso. En cuanto a herramientas de software, acá les voy a mostrar algunos ejemplos que se realizaron con dos herramientas distintas. Una se llama Pandas Profiling, que es esta de acá, y la otra es OpenRefine. Esta herramienta es es más como de código libre, creo yo. Esta es de Google. Y ambas herramientas sirven para poder hacer perfilado de datos. Bueno, y OpenRefine en sí sirve también para poder tomar decisiones de reemplazar datos. Entonces, acá hay un ejemplo. Desde un set de datos de postulaciones a una universidad, Pandas Profiling pudo detectar valores faltantes en las columnas longitud, latitud, PASE, que es el programa de acceso a la educación superior. Consultando al negocio, se decidió eliminar las columnas latitud, longitud por no ser relevantes para el problema, y la columna PASE sí es relevante, por lo que se decidió completar los valores faltantes con sin PASE. Entonces nosotros tenemos este archivo Excel o planilla que fue subida a la interfaz de Pandas Profiling, y encontró que estas tres columnas tenían problemas de datos. Y acá, como dice, las columnas latitud, longitud, no sé, quizás puede ser que esto sea para una universidad, la latitud, longitud no es relevante de analizar para una universidad, pero sí la información de que si el estudiante viene con pase o no pase es importante.
Entonces acá esta herramienta rápidamente analizó los datos y me permitió tomar una decisión. Para todos los sin pase, entonces, para todos los valores blancos o nulos de la columna pase se va a usar la etiqueta sin pase. Mientras que los que tengan el dato pase, entonces esos sí van a quedar igual. Y si se fijan, esta es la opción que causa menos daño a los datos. Bueno, este es lo mismo, pero usando OpenRefine. Acá en Pandas Profiling detecté el problema y acá con OpenRefine yo puedo solucionar el problema. Entonces acá yo tengo esas columnas que me detectó Pandas Profiling y acá yo puedo decir, puedo aplicar el cambio que yo quise. Acá el cambio es transformar el texto desde 16.673 celdas en la columna pase. Si el valor es nulo, entonces necesito que me lo cambie por sin pase. Entonces la aplicación OpenRefine me hizo el cambio rápidamente. Este otro ejemplo, desde el mismo dataset de postulación a la universidad, desde el reporte de Pandas Profiling se pudo detectar valores anómalos en la columna puntaje y PSU Prom LM. Bueno, ese puntaje es promedio de lenguaje matemática, dado que no están en un rango de representación real de puntaje obtenido en la PSU. Entonces acá el puntaje dice 50.740 puntos. Obviamente no es un puntaje de PSU que nosotros conozcamos, y acá dice 5.155, entonces algo raro hay ahí. Y con Pandas Profiling, que es un perfilador, se pudo detectar ese problema. Ya, y con la aplicación OpenRefine se hicieron algunas correcciones. Entonces, la columna puntaje probablemente tenga decimales que no están siendo considerados. Entonces, en la columna puntaje lo que se va a hacer es el valor dividirlo por 100. ¿Ya? Y en la columna PSU Prom lenguaje matemáticas lo que se va a hacer es dividirlo por 10. Y si hago eso, los valores van a quedar en un rango de valores que nosotros conocemos como puntajes válidos de la PSU. Entonces acá se utilizó información del negocio para poder decidir cuáles son las alternativas de transformación válidas para estos datos. Ejemplo 3. El gerente de ventas de una compañía solicitó el reporte de los 20 mejores clientes según el monto total de las compras que se han realizado. Al explorar datos de la base de datos OLTP, el gerente planteó dos requisitos específicos de transformación para ser considerados en el reporte de analítica. El requisito 1, el nombre del cliente debe aparecer completo en una sola columna. Requisito 2, el sexo del cliente debe aparecer de manera más descriptiva, masculino en vez de M, femenino en vez de F. Bueno, y acá también está el problema de que en algunos conjuntos de datos se utiliza la palabra sexo y en algunos otros conjuntos de datos se utiliza la palabra género, pero obviamente acá va a depender del negocio. Entonces tengo estos datos y tengo estos dos requisitos que vienen del negocio. No son problemas de datos probablemente tal, pero sí son problemas porque el negocio los necesita de cierta forma. Entonces lo que se va a hacer acá con OpenRefine, que es la aplicación que sirve para poder hacer transformaciones, vamos a crear una nueva columna que va a unir los valores que habían en nombre y apellido en una sola columna. Y acá en la columna sexo vamos a aplicar la transformación. Todos los M van a ser masculinos y todos los F van a ser femeninos. Bueno, y esas son algunas opciones como de alternativas de herramienta que nosotros tenemos disponibles para poder aplicar transformaciones. Esto también lo podemos hacer con Excel y con Power BI. Y vamos a ver más adelante cómo podemos también hacer algunas transformaciones básicas de datos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces con el último tema de hoy, que es cortito en realidad, el proceso de carga inicial y periódica. Entonces, la carga consiste en mover los datos desde las fuentes operacionales o el almacenamiento intermedio hasta el data warehouse y cargar los datos en las tablas de hechos o dimensiones.
Entonces teníamos acá que ya pasamos por todo este proceso de extracción, estamos acá en transformación, a lo mejor usamos un almacenamiento intermedio, usamos una planilla, una base de datos para almacenar temporalmente los datos mientras los estábamos transformando y trabajando. Y ahora viene el proceso de carga. El proceso de carga se puede realizar, bueno, básicamente de dos formas, de descarga inicial o descarga periódica. Entonces acá vamos en este ejemplo, este gráfico, vemos qué es lo que sucede en tres instantes de tiempo distintos, el instante de tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, que podría ser diariamente, mensualmente, semanalmente, pero son tres instantes distintos de tiempo. Para la carga inicial se mueven grandes volúmenes de datos y en los mantenimientos periódicos se mueven pequeños volúmenes de datos. Entonces, en T1, desde las bases operacionales se aplicó el proceso ETL y se movió una gran cantidad de datos. En T2 se le agregó este pedacito de acá a los datos que ya existían, y en T3 se agregó este pedacito de acá. La frecuencia del refresh o actualización está determinada por la granularidad del data warehouse y los requisitos de los usuarios. Acá viene a aparecer de nuevo el concepto de granularidad. Si se acuerdan de la clase pasada, hablábamos de granularidad, era el mínimo, ¿cuál era el valor más pequeño que yo podría obtener en el data warehouse? Entonces, por ejemplo, si la granularidad es cantidad de ventas del producto por día, entonces este proceso va a ejecutar todos los días. Si es la granularidad es cantidad de ventas por mes, entonces este proceso se va a ejecutar todos los meses. Y aquí hay una pequeña tabla de resumen para concluir con el tema de cuáles son las diferencias entre carga inicial y periódica. La carga inicial se realiza con el data warehouse vacío, por lo que solo hay que cargar datos. Acá no hay que tener muchas preocupaciones de si hay datos antes, si voy a usar los mismos formatos o no. Quizá acá se utiliza la definición de formatos. En la carga periódica se realiza cuando el data warehouse ya contiene datos. En la carga inicial, el volumen de carga es grande, como aparecía en la diapositiva anterior, porque es la primera carga. Probablemente cuando se hizo el proyecto de Data Warehouse, se consideró la información de quizá varios años, y después ya en las cargas periódicas se va considerando como por meses o por días. En la carga periódica, el volumen de carga puede ser pequeño o más grande, pero acá ya va dependiendo de la granularidad. La carga inicial, se crean todos los datos de las dimensiones, y en la carga periódica, antes de cargar, hay que verificar los datos que existen actualmente en las dimensiones y cargar solamente los nuevos, porque si las dimensiones, por ejemplo, tienen datos de, por ejemplo, género, una dimensión que se llama género, tiene masculino y femenino, yo en las cargas periódicas voy a seguir utilizando esas dimensiones, esos datos masculino y femenino, no voy a tener que cargar nuevos. Bueno, pero por ejemplo, en otra dimensión que sea el tiempo, que sea el día, en ese caso yo voy a tener que cargar siempre los días nuevos, porque voy a ir actualizando Data Warehouse a medida que vaya pasando el tiempo. Entonces, las cargas periódicas sí hay que tener mucho cuidado de qué es lo que se está cargando y qué es lo que no se está cargando. Bueno, y con eso termina la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta de toda la clase, de cualquier cosa. Ya, ¿todo bien? Informaciones importantes. Actualicé la nota de actividad en clases. Entonces ahí revísenla y vean si les coincide o no les coincide. Si a ustedes les falta entregar alguna actividad de la primera mitad del curso, todavía la pueden entregar. De hecho, yo creo que vamos a estar revisando actividades en clase. Ustedes háganla cuando ustedes puedan. Ojalá antes del certamen. Bueno, y de hecho va a tener que ser antes del certamen, porque solamente las voy a aceptar hasta el 30 de julio. Porque después tenemos que preocuparnos del certamen 2 y de las notas finales. Entonces, bueno, ojalá que las pudieran tener hasta antes de las vacaciones de funcionarios, que es hasta el 9 de julio, pero si no pueden, hasta el 30 de julio es como el plazo máximo, y después de eso yo creo que ya vamos a rellenar con cero las actividades que nos entreguen. Las guías de ejercicio también están arriba, y en caso de que ustedes quieran empezar a ejercitar los dos primeros temas que ya sabemos, que es ETL y diseño de Data Warehouse. Y creo que esto... Ah, bueno, y lo último que tengo que decir es sobre el proceso de vacunación. Nosotros como Departamento de Informática estamos impulsando o sea, dándoles todas las facilidades a ustedes para que ustedes asistan al proceso de vacunación. Entonces, si a alguno de ustedes les va a tocar ahora en las próximas semanas ir a vacunarse y tiene que ir, por ejemplo, lunes, miércoles, ustedes saben que yo siempre subo las clases grabadas lo más pronto posible.
si tenemos cualquier evaluación, o por ejemplo ustedes están haciendo la tarea y ven que, no sé, les va a tocar ir a vacunarse un viernes, no sé, también vamos a ser súper flexibles con las fechas. Ustedes solamente tienen que avisarnos que están en proceso de vacunación, y nosotros vamos a flexibilizar cualquier entrega de cualquier evaluación que estemos realizando en el momento que les toque. Así que para que tengan la tranquilidad de que puedan asistir al proceso de vacunación, por lo menos nuestra asignatura va a dar todas las facilidades que ello requiera, ¿ya? Voy a escribirle este mensaje también por aula para que también lo tengan claro las personas que quizás no pudieron asistir a la clase. Y bueno, con esa información terminamos la clase de hoy. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir por aula, por correo, por donde ustedes necesiten, y nos vemos la próxima semana. Profe, ¿Sí? ¿puede quedarse un segundo que tengo tuve un problema con el certamen 1? Ah, ya. Em, lo que pasa es que yo por múltiples razones no veo mis notas a tiempo en este caso, y no sabía que tenía fecha límite para mandar una recorrección hasta el 28, Ujú. y estoy muy seguro que la nota que está en el aula no es mi nota. Ah, ya. ¿Te puedo Y no habilitar de sé nuevo? cómo, porque ahora ya no puedo poner en el aula para la recorrección. Y no Te tenía voy su correo, entonces dije, te lo voy a molesto. habilitar entonces el formulario para que me lo escribas por ahí, porque la verdad es que yo prefiero que me lo escribas por aula, porque así Ujú, queda registro para todos. ¿Ya? ya, sí. Daniel, Urrejola. ya, Daniel Urrejola. Si lo habilita ahora, lo mando Ya, un rato más. ahí te aviso cuando esté habilitado. Ujú. Ya, profe, muchas gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana.